Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar el caso de la isla Clipperton. Siguiente, porfis. Empezamos introduciendo un poquito el caso. Siguiente, porfis. La isla Clipperton es un atolón coralino y aquí vamos a especificar qué es. Es un conjunto de varias islas que forman parte de un arrecife de coral, básicamente, y se encuentra en el Océano Pacífico. Fue descubierto en 1711 por navegantes españoles. México reclamó sus derechos sobre esta isla basándose en proximidad geográfica con el país, en sucesión y ocupación efectiva. Francia reclamó su título sobre esta isla por descubrimiento, anexión y mantenimiento de reclamo. Un poquito más adelante vamos a ondear un poquito más sobre el tema, pero básicamente el caso fue resuelto en 1909 por arbitraje internacional a favor de Francia. Siguiente, por favor. Pues los antecedentes. La isla Clipperton fue descubierta por navegantes franceses en 1711, quienes la reclamaron para Francia bajo el nombre de Isla de la Pasión. A pesar de este acto inicial, no se estableció una ocupación permanente. Tras la independencia de México en 1821, el país asumió los derechos sobre la isla como parte del territorio heredado de España, integrándola en sus constituciones nacionales. En 1858, Francia formalizó su anexión mediante un decreto imperial, sin ejercer control efectivo sobre el territorio. México respondió con actos de ocupación material. En 1897 envió una guarnición militar, izó su bandera y desalojó a trabajadores extranjeros. A partir de 1906 estableció una colonia civil permanente con apoyo logístico del Estado, incluyendo la instalación de un faro y presencia administrativa. Sin embargo, durante la Revolución Mexicana, la comunicación y abastecimiento se interrumpieron. La colonia fue abandonada definitivamente en 1917 tras el rescate de los últimos sobrevivientes. Por su parte, Francia mantuvo su reclamación legal y realizó gestiones diplomáticas constantes, aunque sin presencia física o continua, lo que dio a pie al conflicto de soberanía que culminaría en un arbitraje internacional. Ahora, con respecto a los argumentos jurídicos, siguiente. Bueno, México defendía que tenía un título derivado sobre la isla. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban que la primera adquisición legítima del territorio fue española, cuando los españoles descubrieron esta isla. Ahora es importante aquí diferenciar que ellos defendían, México defendía, que el título de España era originario. Esto se sostenía por los diarios de navegación de los descubridores de América, así como en varios mapas que aún tenían de esos tiempos, ¿no? Así es como defendían que que España tenía posesión de esta isla por su descubrimiento mediante un título originario. Ahora, cuando México se independiza, hereda estos derechos sobre esta isla mediante un título derivado. Ahora, Francia defendía que tenía un título originario sobre la isla, basándose en su descubrimiento en 1711, así como en la anexión a su país de esta isla. Siguiente, por favor. Ahora, perdón. Recordemos cuáles son algunos de los orígenes de un título. De entre ellos está el descubrimiento con ocupación efectiva, que es lo que defendía Francia. También se encuentran tratados internacionales, que no es aplicable a este caso, actos continuos de administración, legislación y control, que en su momento cada uno de los países intentaron llevar a cabo. Reconocimiento tácito o expreso de otros estados, que tampoco aplica aquí. Resoluciones arbitrales o fallos judiciales, que fue el último punto de este caso, que la resolución del rey de Italia, así como elementos históricos. Ahora, la resolución arbitral del rey de Italia sobre la soberanía de la isla Clipperton se basó en el descubrimiento de Francia, perdón, con ocupación efectiva en la isla. Se resolvió que no habían suficientes elementos históricos para defender el título de México, además de que estos elementos históricos no eran oficiales y por lo tanto eran irrelevantes. También se declaró que no hubo una ocupación efectiva de México en la isla. Y aquí voy a mencionar algo importante. Esta isla no es habitable. Es básicamente pues arrecifes de coral y es una isla que está en un punto del océano muy, muy
pues violento, voy a decir así, ambientalmente, medioambientalmente, y por lo tanto, a pesar de que hubo gente que sí vivió ahí un tiempo, tuvieron que irse o murieron ahí porque no es habitable. Ahora, sí se declaró en la resolución arbitral que sí hubo ocupación efectiva de parte de Francia. Sin embargo, aquí vamos a mencionar y recordar algunos de los elementos de la ocupación efectiva. El primero, terra nullius, que fue a partir del cual se basó Francia para ocupar la isla. No estaba ocupada por nadie más y no le pertenecía a ningún otro país. Aquí también vamos a mencionar que México no tenía ningún registro ni tampoco en mapas actuales como señalado que la isla le pertenecía al país. Ahora, otro elemento de la ocupación efectiva es el animus occupandi, que es el ánimo de ocupar, la intención de ocupar. Y otro es el corpus occupando, que aquí vamos a recordar que la isla no puede ser habitada. Entonces es un poquito difícil de comprobar este elemento. Y por último, el ejercicio de soberanía pacífica y continuo. Sí, claro que Francia sí llevó a cabo la soberanía pacífica y continua durante un tiempo muy prolongado y por eso se le reconoció su título. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a platicar del derecho aplicable. La siguiente, por favor. Vamos a recordar un poco qué es justo esta soberanía territorial, que es justamente este derecho exclusivo que tiene un Estado para justamente ejercer autoridad sobre el territorio determinado, que incluye justamente una capacidad de ocupar y administrar el espacio sin intervención externa. El caso que hoy nos constata fue clave para justamente hacer análisis de si existía esta relación entre Francia o México y tenía, por supuesto, una base legítima y soberana sobre la isla. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de los fundamentos de adquisición territorial. Hay como dos grandes campos. El primero son las formas válidas de adquirir soberanía, que son la ocupación originaria sobre territorio sin dueño, el res nullius. Después sigue el descubrimiento de ocupación efectiva. Después sigue la cesión mediante el tratado entre estados. Esto es porque llegan justo a un convenio donde deciden cómo hacer esta distribución. La siguiente es la ocupación prolongada sin oposición. Aquí todos deciden pues cooperar, hacer una cooperación internacional para poder funcionar. Otras formas válidas es el usucapión sin reconocimiento internacional y la conquista de anexión por la fuerza. Bien, ahora vamos a platicar un poco sobre estos principios de la Carta de la ONU que se da en 1945, aunque hay que recordar que la Carta de la ONU es posterior a este laudo que se emite. Hay ciertos principios principales que se establecen relativos al caso. El artículo que primeramente se señala en esta lámina prohíbe la adquisición territorial mediante el uso de la fuerza. En el medio está el principio de la igualdad soberana entre estados y uno más está justamente donde se reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos y estos principios refuerzan, por supuesto, la legitimidad del fallo arbitral al no haberse usado ni violado, por supuesto, pues las normas modernas. Ahora bien, el principio de Stopel es un principio precisamente que impide al Estado reclamar los derechos que anteriormente que han guardado silencio para poder justamente implicar en una situación más adelante. Y concretamente tenemos aquí tres momentos en donde se nota muy claro estos principios. Y es que México no presentó oportunamente ante Francia ningún tema. Esto fue justamente interrogado precisamente o visto desde el conocimiento tácito y el principio de Estopel, por supuesto, debilitó la presencia y la toma de decisiones en la parte pues, de la ciudadanía mexicana. Después de todo lo que dijeron mis compañeros, queremos ofrecer una propuesta de solución eh, en el marco del derecho internacional público vigente, ¿no? En la actualidad, cualquier solución tiene que partir de un marco jurídico vigente, y hoy en día el derecho internacional prohíbe de forma categórica la adquisición de territorios mediante la fuerza.
Esto es claramente establecido en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que obliga a los estados de abstenerse del uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de otro estado. Además, este principio es considerado como una norma de jus cogens, que justo Axel ya explicó, y en ese sentido significa que no se admite excepción ni acuerdos en contrarios a esto. Por otro lado, el principio de autodeterminación, que en su momento quiso argumentar México, no resulta aplicable a Clipperton porque estamos hablando de un territorio deshabitado, sin población permanente que puede ejercer que puede ejercer ese derecho. Sin embargo, sí debemos reconocer que la evolución del derecho internacional, sí refuerza la soberanía de los estados sobre sus territorios en ausencia de reclamaciones válidas. Sin embargo, esta no es una ausencia, válida. También hay que considerar el estopel, que justo como Axel lo explicó, México aceptó el laudo arbitral de 1931 y posteriormente eliminó cualquier referencia constitucional a Clipperton en 1934. Esto creó una expectativa jurídica en la comunidad internacional y bajo ese principio de buena fe, México no puede ahora retractarse de una aceptación sin violar el derecho internacional. Con base en esto, la propuesta en concreto es mantener la soberanía francesa sobre Clipperton, pero promover un acuerdo bilateral entre México y Francia, y este acuerdo podría tener un enfoque entre cooperación científica y conservación ambiental, permitiendo que ambos estados trabajen juntos en la protección del ecosistema del atolón. Además, podría incluir una cláusula de no reclamación futura, reforzando así la estabilidad jurídica de la isla y evitando posibles conflictos en el futuro. Muchas gracias.